¿Qué tal, mis queridísimos amigos de Consentido? No saben lo felices que estamos todo el equipo de Consentido de estar aquí. Si dan un poco una vuelta con la vista, se darán cuenta que estamos en el estudio de un artista, y si conocen un poquito del arte guatemalteco, sabrán identificar inmediatamente en el estudio de quién estamos. Estamos muy contentos porque hoy vamos a platicar en Consentido con uno de los grandes nombres del arte guatemalteco desde hace muchísimo tiempo y que se ha mantenido vigente además durante todos estos años. Él es Manolo Gallardo, quien hoy nos recibe en su casa y en su estudio. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos en su casa. Ya sabemos que tiene bastantes horas de estar levantado porque se levanta muy tempranito. Así es. Pero venimos a meternos un poquito en su rutina diaria. En Consentido siempre empezamos por la infancia, porque yo estoy convencida que los primeros años de la vida marcan el desarrollo, o porque uno agarra un camino completamente diferente o porque se manifiesta en su vida adulta lo que aprendió de niño. Así es que cuénteme cómo fueron sus primeros acercamientos con el arte, con la escultura. ¿Le gustaba jugar plasticina? ¿Hacía figuritas de barro? Cuénteme. Pues, Beatriz, en primer año de primaria el maestro había hecho un dibujo en el pizarrón. Yo jalé un escritorio, me subí, se lo borré y le dije: usted no sabe dibujar, mire, así se hace. Me castigó. Pero después se reían y al fin de año me dieron un diploma en dibujo y todos los años seguí ganando. Cuando ya estaba en bachillerato empecé a participar en concursos interescolares y algunos a nivel nacional, al extremo de que en una oportunidad me descalificaron porque pensaron que yo no había podido haber hecho esa pintura, que era sobre el Día del Árbol, y para evitar ese tipo de fraudes, pues nos invitaron a todos al Hipódromo del Norte, ahí supervisados por la gente del Ministerio de Educación, y entonces gané el primer premio. Entonces reconocí que sí era usted. Que yo era yo, y entonces regálemelo o véndamelo el del año anterior. Ahí abajo lo tengo. Les hacía dibujos a mis compañeros de sus novias y me daban 2, 3 quetzales. Luego, en esa época se hacía una tesis para graduarse de bachiller, y mi tesis fue sobre Leonardo da Vinci. La ilustré con un dibujo así del tamaño de una hoja, un dibujo de la Mona Lisa. Y cuando lo vieron los examinadores dijeron: no, a Gallardo no lo examinamos. Con solo ver esto tiene 100 puntos. Mis papás querían que yo estudiara una carrera universitaria porque de pintor me iba a morir de hambre. Cuando yo ganaba algún concurso, estando en el bachillerato, yo no contaba en mi casa, porque me regañaban. Entonces yo invitaba a mis amigos a que me fueran a aplaudir, porque yo lo que tenía que hacer era estudiar, claro, no andar haciendo dibujitos. Me metieron a medicina, estuve 2 años. ¿No lo decidió usted ni siquiera esos 2 años de medicina? ¿Fue porque le pidieron en su casa que estudiara medicina? Exactamente, y porque tenía 2 tíos médicos y bla, bla, bla. Que además las opciones era o medicina o leyes o... No, solo medicina. Hubiera podido haber sido odontología porque mi padre era dentista, pero no, ¿verdad? Ya cumplí 18 años, casi 19, entonces dije: son charadas, yo me voy a estudiar, ya soy mayor de edad y yo quiero estudiar pintura. Y agarré camino. Pero ¿cómo cree usted que tenía esa confianza? Porque si estaba en primero primaria, digamos que tenía 5, 6, 7 años, y yo puedo tener como una inclinación o un deseo a esa edad, pero venir y agarrar el borrador y decirle al maestro: ¿cómo nació esa confianza en usted desde tan chiquito y esa necesidad de expresarse a través del dibujo? Lo que pasa es que en mi casa me hacían la bulla y mis papás presumían ante sus amigos. Venga, mijo, dibuje. Exacto, y entonces yo hacía las caricaturas de Walt Disney, el ratón Mickey, Pluto, Tribilín, el Superman, etcétera, ¿va? Entonces, yo era la maravilla. Entonces, ese apoyo me dio mucha confianza. Y yo decía: esos viejos ahí de maestros no saben nada. Claro, pero no era suficiente como para que se dedicara a eso. Exacto. Sabemos que se ganó una beca a España, digamos que se la ganó. ¿Cómo fue ese proceso de que participó, se la ganó, llega a España, no la tiene y de todas formas decide quedarse allá? Mire, el Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica fueron los que supuestamente la habían tramitado después de mi exposición en el IGA en el año 57. Entonces yo muy confiado me fui. Cuando llego allá, don Blas Piñar, el presidente de Cultura Hispánica de allá, me dice: mire, Manolo, lo siento mucho,
pero aquí no vino ninguna solicitud de beca. Pero yo le prometo que si el año que viene, que si este año usted demuestra que aprovecha su tiempo, yo le doy una beca el año que viene. Y claro, me metí a la academia, en la academia gané la primera medalla más beca y la beca de cultura hispánica. Y mis papás pues me mandaban un poquito de dinero. Ya ahí dijeron, bueno, apoyemos al Paco. Exacto, ni modo que yo me iba a regresar con lo que me costó. Mire, yo me fui a Panamá, al Puerto Colón, ahí agarré un barco italiano, casi que era un barco de carga, y iba en tercera clase. Ahí entre un montón de israelitas que cantaban mucho, muy alegres, pero llenos de enfermedades y una cosa horrible. Y llegué a Barcelona. O sea, fue difícil llegar a España. En el avión a primera clase, nada. Exacto, no me iba a regresar a los 15 días o al mes, ¿verdad? Entonces hice de tripas corazón y me puse las pilas. ¿Y cuánto tiempo vivió en España? Total, casi 7 años. En esa oportunidad estuve 2 años, regresé en el 60. El gobierno de Miguel y Diego Fuentes dijo, bueno, sí, que se vaya a España y le vamos a dar una beca por 2 años. Una mensualidad me mandaron de los 2 años, el primer mes. Y otra vez la misma cosa, volví a ganar otra primera medalla en la academia con beca, y así pude estar ya 4 años. Después, ya en el año 65, 66 me volví a ir, pero nada de becas ni que nada. Ya por mi cuenta fui a terminar los estudios, especialmente de escultura, que me hacía falta aprender a fundir en bronce, etcétera, ¿verdad? Y que bueno, y que aquí estamos grabando, no sé si se puede ver, con esta escultura cuando la hizo, me decía, no es tan... Hace unos 5 años, sí. La encontramos en la parte de enfrente de las taquillas del Gran Teatro, Miguel Ángel Asturias, claro, sí. Asturias, un monumento de Miguel Ángel Asturias. Pues estamos hoy en la casa, en el estudio de Manolo Gallardo, ya conocimos sus primeros años y a mí me interesa mucho entender cómo llega a tener esta identidad, porque uno ve un cuadro de Manolo Gallardo y uno sabe que es usted. Ya vamos a llegar a ese punto. No se muevan, que hoy tenemos un invitadazo de lujo en Consentido. Ya regresamos. Piezas tan hermosas como este pantalón las encuentran en Fashion Corner. Vayan, van a ver qué cosas tan lindas van a encontrar. Hoy en Consentido estamos platicando con Manolo Gallardo. Ya supimos que desde niño está en su sangre. O sea, de verdad, solo porque no puede tener un pincel en un dedo y un lápiz en el otro y un borrador en el otro, no, pero casi, ¿no? Sí. Si llegáramos a ese nivel de evolutivo, estoy segura que usted sería de los seres humanos que nacería con dedos modificados. Sí. Estudió desde niño, se manifestaba con la pintura, siempre fue muy bueno, ganaba concursos, medallas, luego se fue a España. Y algo que a mí me interesaría mucho mencionar, porque hay un elemento político muy presente en su obra, es que desde el principio, en sus años de aprendizaje allá en España, usted llegó a una España con una dictadura muy severa, donde nadie podía decir absolutamente nada. ¿Qué tanto cree que influenció esa manera de aprender a expresarse artísticamente, pero no poder hacerlo de una manera abierta socialmente? ¿Cómo influenció aprender en un país con una dictadura y regresar luego a un país, pues no con dictaduras tal cual, pero sí, con una política muy severa? Me influenció enormemente porque aquí yo vivía en un país libre. Llego a España y no podía ir al cine, no podía entrar a un restaurante si no iba con chaqueta y corbata. O sea que ahí era una cosa tan extrema. Voy al cine y veo fantasía y entonces una parte donde salen unas centauritas desnuditas de arriba, que todos son dibujos animados, censurado. O sea, ahí la censura era tremenda, ¿verdad? Entonces yo vivía como con ganas de quererme expresar, pero no podía porque Dios guarde. Alguien se enteraba de algo que yo hubiera hecho en contra del gobierno con la pintura, me echaban del país. Porque claro, uno pinta y hace algo para que lo vean, y yo tenía que enseñarlo, entonces no me convenía. Entonces mejor me dediqué a aprender
lo que yo tenía que hacer. Después de aquí en Guatemala, sí ya me pude expresar. Ocasionalmente me he metido a hacer política, ¿verdad? Pero no siempre, ¿ah? Es muy poca obra. ¿Qué lo inspira a hacer ese tipo de obras? Pues el desmadre que hay en los gobiernos que tenemos, que cada vez están peor, ¿verdad? Mire, cuando hice ese cuadro, ese fue contra Ríos Montt. Después lo pinté en otro cuadro que se llama 10 años de Guernica en Guatemala, que está en el Banco Guatemala. Llegó el momento en que me mandó a decir que dejara de estarlo fastidiando porque me iba a mandar a cortar la cabeza. Así, claramente. Así, claramente, con un señor que se me fue el nombre, que fue su embajador en Brasil, que era mi amigo y venía a verme y le gustaba mi pintura y me dijo, mira, me dijo Efraín que te dijera. Sí. ¿Y ese cuadro qué significa? Ese está rechazando, es un Cristo desnudo que está rechazando a los que usan el nombre de Dios para hacer gobierno, fusilamiento, negocios, que era lo que él hacía, ¿va? ¿Y cómo se sentía usted desde esa época con tanta crítica? Que usted además, ya vamos a llegar a ese punto específicamente, desde siempre ha visto la desnudez y sobre todo el cuerpo femenino con mucha naturalidad. Pero en ese entonces, cuando empezaron a atacarlo y a querer quemar su obra, ¿cuáles fueron los primeros sentimientos que tuvo usted al respecto? ¿Se sintió triste? En un principio me asusté, pero luego me di cuenta que lo único que estaban haciendo era promoverme, claro, y darle una gran trascendencia a mi obra. Entonces yo feliz. Mire, yo llegaba a la Antigua con peluca y sombrero, anteojos oscuros, porque me daba un poco de miedo la gente fanática, ¿verdad? Ajá. Ahora me requete quieren, después de que les pinté al hermano Pedro, que ahora resulta que es un cuadro profético, porque el cuadro donde está él con el Papa, cuando yo lo hice, pues no eran santos ni uno de los dos. Y ahora lo tienen en una iglesia, el cuadro gigante lo reprodujeron y es la pintura profética, ¿va? Porque ahora son santos. Y ahora me requieren en la Antigua, al lado de la tumba del hermano Pedro, está esa pintura que la doné a San Francisco. Y hay un bronce enfrente del Parque Central en Antigua, sobre el hermano Pedro. Al lado de Catedral está la Casa de la Cultura, ahí en esa pared está mi bronce. Pero usted no se ha salvado del fanatismo, no, nadie se ha librado del fanatismo. El año pasado fue, ¿no?, cuando le vetaron por completo una escultura que iba a develar también en el Teatro Nacional, sí, y que además tenía otra carga política muy importante, que era protestar contra el asesinato y la violencia contra la mujer. Así es. Y realmente quienes vetaron esa develación fueron los fanáticos y las fanáticas, sobre todo religiosas. O sea, todavía no nos hemos librado de eso. Para esa exposición invitó el gobierno, el Ministerio de Incultura y Deportes, ajá, y la CEPREN. Y entre todos organizaron una gran fiesta que iba a haber. Iba a estar la marimba del Ministerio de Incultura y Deportes y cóctel y qué sé yo, ¿verdad? Y de repente llegan un grupo de señoras del Opus Dei a hablarle a la esposa del presidente y a la CEPREN que si ese cuadro, que si esa escultura, que era en defensa de la mujer, porque era para denunciar el femicidio, la violencia que hay contra la mujer, que si ese acto se llevaba a cabo, ellas lo iban a llegar a impedir, que se iban a parar ahí, que no iban a dejar entrar a nadie. Entonces el gobierno se dejó manejar y ¡pum!, no me dejaron entrar ni a mí. El montón de gente y periodistas en la entrada y gente que llegaba con comida para la recepción, de regreso. Para afuera. Bueno, una cosa para mí estúpida. Eso es un excelente ejemplo de qué significa buscarle 5 pies al gato. Exacto. Y en este país se supone que son libres y que hay libertad de expresión. Y a la semana agarran y me secuestra el mismo Ministerio de Incultura y Deportes y esconden mi obra. ¿Y dónde está? Yo presenté una demanda al Ministerio Público, la gané en contra del gobierno, y también la Procuraduría de los Derechos Humanos. Con esas dos entidades
fuimos a rescatar mi obra y está actualmente en el ático en exhibición. Después, en el ático. Y ahí la reinauguré con una escultura en donde hay 3 mujeres crucificadas. Eso ya un poco por molestar. Una niña de 7 años, una de 14 y una de 21, con clavos en las manos y en los pies y un montón de calaveras. Esas sí están crucificadas. Con ese propósito. Y nadie dijo, esta boca es mía. Bueno, yo quiero que nos cuente aquí en cámaras quién fue su primera modelo, su primera musa, su primera inspiración hablando de la mujer. Cuénteme. Mi madre, fíjese que se dio que a ella le habían hecho una operación por un golpe que tuvo y entonces yo la iba a ver al hospital y agarraba mi cuadernito y la dibujaba, ella dormida, inconsciente o sedada, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que qué lindo dibujar a mi mamá. Y, o sea, fue la primera vez que yo dibujé, después de estar haciendo solo las figuritas de Walt Disney, la primera vez que dibujé un ser humano, ¿verdad? Y me encantó. Así que fue mi primera musa. Y después, como le contaba, las novias de mis compañeros y qué sé yo, iba a la Escuela de Artes Plásticas porque me atraía el desnudo. Un poco por morboso y patojo de 16, 17 años, vea una mujer desnuda posando en la escuela. Eso seguía siendo parte de mi atractivo por el desnudo. Y cuando llego a España, pues a ganar con desnudo, claro, las primeras medallas. Pues ven qué interesante la plática y tenemos muchísimo más que conversar con Manolo Gallardo, que hoy nos recibe y nos platica de su vida en Consentido. No se muevan, que ya regresamos. Hoy en Consentido estamos platicando con Manolo Gallardo, que ya nos cuenta, imagínense cuántas anécdotas nos podría seguir contando, ya nos ha contado bastantes, que lo más importante, creo yo, de platicar con ustedes, entender de dónde viene esta filosofía que se manifiesta en su pintura y en su escultura. No hemos hablado mucho de la escultura, ya damos como por sentado que todo el mundo sabe que también es escultor, pero platíquenos un poco del aprendizaje, que no es lo que más hace, pero lo hace maravillosamente bien. ¿Cómo aprende a hacer escultura y qué es lo que más le gusta de hacer escultura? Pues muchas gracias, Beatriz, por decir que lo hago bien. La gente me pregunta, ¿cuántos cuadros ha pintado? Por decir un número, 3,000. Y esculturas, 15. ¿Ah? Entonces, me cuesta mucho hacerlas. Esa cabeza, pues a lo mejor quedó más o menos bien, pero no se imaginan lo que hubo tiempo que la dejé porque ya no aguantaba. O sea que no es lo mío. Pero cuando uno sabe más o menos dibujar, la escultura es puro dibujo en diferentes ángulos. Entonces, eso me ayudó mucho. Y ya no quiero hacer. ¿Ah, no? Ay, tengo pendiente por ahí hacer una de mi madre, porque de mi padre sí ya hice un busto, pero quiero hacer algo de ella. Y yo digo que ya no, pero también una vez dije que ya no iba a pintar, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Y sí. qué lo había hecho tomar esa decisión? Un montón de problemas y de cosas que uno siempre tiene en la vida, y dije, no vuelvo, y agarré el cuadro que estaba haciendo y agarré un gilete y ¡ras!, lo partí. En ese libro está la foto del cuadro totalmente roto, pero no aguanté, ¿verdad? De repente mi nieta me dice, ay, mira, ¿por qué no haces tal cosa? Por darle gusto. Empecé a trabajar. En los nietos lo que quieran. Exacto. Y agarré fuerza, ¿verdad? Y total salió una exposición, precisamente la de las Angelitas Mionas, que la hice hace casi 3 años. Y actualmente pues tengo en casa, en la Fundación GIT, en la zona 1, una exposición sobre mariposas, que son todos desnudas, y tengo cuadros grandes del tamaño de este que estamos viendo. Y dentro de muy poco, el 17 de junio, también va a tener una... Pero ahí sí vamos a ver todo, ¿no? Sí, en la antigua. Una retrospectiva especialmente de mi obra polémica, la que puedo conseguir, porque algunos cuadros caminan a saber para dónde y se pierden, ¿verdad? Algunos hasta se los han robado y otros los han roto. Por ejemplo, la familia de Jorge Serrano Elías dispuso que la pintura que había hecho él de 3 metros por 2 como ese era una profecía diabólica, porque ahí estaba Ramiro de León Carpio y Gerbruger
como posibles candidatos a la presidencia y que ellos lo podían votar. Entonces dispuso que era una profecía diabólica, sí, porque de y hecho doña Ramiro Magda, su esposa, sus hijas y un hijo de Gustavo Espina, que era el vicepresidente, le prendieron fuego ahí en la casa presidencial. Y claro, él me debe $50,000. Hemos mencionado varias veces el fanatismo religioso, pero sí podemos ver en sus cuadros como ciertas referencias a pasajes de la Biblia, a cosas religiosas que se conocen. Sí. ¿Qué significa para usted la religión? ¿Tiene alguna religión? ¿Practica alguna religión? ¿Alguna fe? ¿Cómo maneja su fe? Yo soy pintor, nada más. ¿Y esa es su fe? Esa es mi fe, esa es mi religión. Y uso la religión pues porque me gusta el tema, porque me seduce y porque me sirve para mover emociones. Por ejemplo, ahora pues estoy por hacer, ya empecé, un Cristo porque se ha descubierto la forma en que realmente parece que lo crucificaron, que no es la que todos hemos creído siempre. Entonces, me gusta tomar ese tema porque yo sé que voy a mover emociones y eso es importante. Claro. Muy importante porque le da trascendencia y hago que la gente piense y se cuestione, ¿verdad? Otra cosa con la que creencias. nos hace pensar y cuestionar es que en muchos de sus cuadros hay pobreza, miseria. ¿Esto lo inspira, lo conmueve? ¿Por qué está tan presente esta parte tan horrible de la sociedad en sus cuadros? Ay, porque es que ¿a quién no va a afectar? Mire la forma en que tratan a la mujer, a las niñas. Eso que aparecen 2, 3 niñas asesinadas. Es que, qué barbaridad. Yo no puedo ser indiferente. Y por eso es que me dedico a denunciar el femicidio, a esa violencia. Y uso el símbolo de la mariposa, ¿va? que es el símbolo del femicidio. Háblenos un poco, porque otra característica de sus cuadros también es que vemos un poco tal vez de ocultismo, el universo está bastante presente, el cosmos en su obra. ¿Cómo es esa filosofía detrás de esas Bueno, imágenes? lo que pasa es que en realidad esa palabra que usted usó, yo soy más filósofo que pintor. Yo uso la pintura como una forma de expresar lo que llevo dentro como filósofo. Tanto que Mario Monteforte, en el libro que me escribió, que es el que le estoy obsequiando a usted. Muchísimas gracias. Dice, para entender la pintura de Manolo hay que leer sus escritos. Manolo nunca se ha preocupado por publicar nada, pero me echa unas flores, ¿verdad? Y dice, léanlo. ¿Y por qué, para entender mi pintura. ¿Ah? ¿Y por qué no lo podemos leer más fácilmente? Porque es que yo soy pintor. Yo que voy a andar publicando, de todas maneras, para eso hice ese libro. Y entonces ahí está casi todo lo que he escrito, que no es mucho, ¿verdad? Que además hay que decir que Mario Monteforte Toledo solamente le ha escrito a usted, o sea, exacto, sobre usted en un libro de arte. Exacto. Okay. Él hizo comentarios y presentaciones de otros artistas, colegas míos, pero dedicarles 30 páginas contando mi historia y mi vida y qué sé yo, tuve el privilegio, ¿eh? Éramos muy amigos, nos peleábamos todo el tiempo porque él era como buenos amigos, una persona bien difícil. Y buenos artistas sí, también. Así. Pues bien, ya llegando al final del programa, a ver, siempre terminamos el programa, como es tan cortito y realmente con personas como usted hay tanto que hablar, terminamos el programa con palabras. Es este juego que ha visto un montón de veces. Yo le digo una palabra, elegida para usted, por supuesto, y usted me dice de una manera corta, con una frase o con una palabra, qué significa esto para usted. Bueno. ¿Sí? Imaginación. Lo de todos los días para mí. Mujer. Mi musa. Luz. La que recibo cuando estoy pintando, tengo mis canales abiertos y esa luz me inspira. Guatemala. Lo más lindo del mundo. He vivido en Florencia, que es de lo más bello que hay, y si a mí me dijeran, andate a vivir a Florencia, aquí hay dinero, no me voy, me quedo en Guatemala con todos los problemas que hay, con toda la violencia y qué sé yo, porque me encanta el país. La familia.
la familia, pues, da tristeza que la familia, que es lo que debería estar más unido y más cerca de uno, genera a veces violencia. Claro. Sí. De ahí viene las primeras tristezas, las primeras Así felicidades es. y las Así primeras es. tristezas también. Así es, Pues sí. muchísimas gracias de verdad por recibirnos en este espacio que no tiene precio. Imagínense todo el arte que hay aquí. Platicar con usted ha sido muy, muy, muy gratificante y esperamos que todos nuestros amigos ahí en su casa hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio de Consentido. Recuerden, el 17 de junio es la inauguración de la retrospectiva de Manolo Gallardo en la Antigua Guatemala, Casa Santo Domingo. en Casa Santo Domingo. Lo vamos a seguir viendo seguramente. Muchísimas supuesto. gracias y me va a firmar mi libro que me regaló. Sigan con la programación de 1850 y recuerden usar el hashtag Consentido 1850. Soy Beatriz del Cid.